Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión revisaremos cómo intercalar con la clasificación DUI y LC. Antes de continuar, he de mencionarles que hay ciertos conocimientos previos que sería importante que consideraran antes de continuar con este video, como es el caso de la asignatura topográfica y bueno, su subdivisión en asignatura de clase y asignatura librística, además de la tabla de Cotter y la tabla de traducciones. En la descripción de este video dejaré links a videos que ya he realizado anteriormente sobre estos temas, esperando, bueno, dejarlos lo más claro posible. Lo recomendable sería que antes de continuar con este video vieran los textos que les menciono para entonces ya con esos conocimientos previos poder avanzar más significativamente en este video. Bueno, aquí hay dos formas que vamos a concebir para ordenar series de números, que es importante que consideren para tener una mejor comprensión de lo que iremos viendo más adelante. Tenemos esta serie de números y las dos formas de ordenarlos, que sería como números completos y dígito por dígito. Como números completos, esta serie se ordenaría como 1, 111, 21 y 111. En el caso de dígito por dígito, se leería 1, luego 1, 1, luego 1, 1, 1 y luego 21. Como vemos, incluso en la forma en la que lo leí fue distinta. Como números completos, se lee todos los dígitos que integran ese número, se leen en su conjunto, pero en el caso de dígito por dígito se empieza a leer de izquierda a derecha los dígitos. En este caso, bueno, es, veríamos que aquí este numerito que está acá, que es 1, 1, 1, tendría que ser, si se leyera como un 111, más grande que el 21, como ocurre en la serie de acá. Pero aquí no es el caso porque se está leyendo dígito por dígito. Entonces, se toma el dígito de la izquierda, se ve si es, bueno, cuál es el menor, y de ahí se va ordenando en consecuencia del lado derecho. Eso hace que este 1, 1, 1 quede antes de este 2, 1, ya que, bueno, se están leyendo los dígitos como vemos y bueno, este es el ordenamiento que correspondería entonces a esta serie y que parece muy contrastante, como ven con los números completos, se lee, bueno, el orden tal cual del número, así, completo, completo, entonces el 111 queda más grande que el 21, pero aquí eh, parece muy extraño ver un 111 arriba de un 21 como si fuera más pequeño, pero no, porque aquí se está leyendo dígito por dígito. Entonces, es importante tener estas dos formas de concebir el orden de los números para, bueno, poder continuar, ya que más adelante iremos viendo que habrá partes en la clasificación que se lean como número completo y partes también en nuestra asignatura topográfica que se leerán dígito por dígito. Bueno, empecemos con la clasificación decimal de Dewey. En ese caso, para la asignatura de clase sin punto, se leen como números completos. Aquí no hay mayor complicación, ya que incluso el sistema DUI tiene ceros a la izquierda. Entonces, bueno, aquí es muy sencillo. La forma en la que se leen, este se leería como un 2 y este como un 578. Y bueno, el 578, como bien sabemos, es mayor al 2. Entonces, bueno, ordenando estas asignaturas topográficas, tendríamos que va primero la que tiene 002 y luego la que tiene el 578. Bueno, continuando con esta clasificación decimal de Dewey, en el caso de asignaturas de clase que tengan punto, a la derecha de este punto se ordenarían como dígito por dígito. Y antes del punto, es decir, del punto a la izquierda, se leerían como números completos, como ya lo veníamos haciendo anteriormente. Aquí, como vemos, el número que está a la izquierda del punto, pues es prácticamente el mismo, entonces lo que va a determinar el orden es el número que está a la derecha. En este caso, el que está a la derecha del punto, vemos que aquí es un 1, 2, aquí es un 1, 2, 5 y aquí es un 1, 4. Nuevamente, vemos que si lo leyéramos como un número completo, el 125 es mayor al 14. Entonces, este tendría que ir después. No es el caso. A partir, acuérdense, del punto a la derecha, se va a leer dígito por dígito. Entonces, aquí tenemos que es el 1 y el 1, quedan iguales, entonces hay que ver el que sigue. Sería el 2 y el 4, y entonces aquí es donde determina el orden de por qué. Este que tiene un 4 va después. Luego aquí no hay número, 5 y aquí no hay número. Entonces correspondería ordenarlos en consecuencia primero por el 1, luego por el dígito que sigue, que aquí es el 2 y el 4, y luego por el que sigue, que bueno, aquí únicamente está el ordenamiento con estos dos, ya que este tiene número y iría después del que no tiene número, y ya tendríamos nuestro ordenamiento de estas tres asignaturas topográficas. Que fíjense que si no hubiéramos considerado como números dígito por dígito, hubiera quedado mal ordenado esto porque el 125 se hubiera ido después del 14.
Seguimos con la clasificación decimal de Dewey, pero en este caso vamos a ver qué ocurre con la asignatura librística. En el caso de la asignatura librística, el cóter de asiento principal se ordena dígito por dígito y la fecha como un número completo. Aquí tenemos, en este caso, que la asignatura de clase, bueno, es la misma en todos los ejemplos que tenemos, pero el cóter por el asiento principal, ese sí que es distinto. Aquí tenemos un P43, un P47, otro P47, y fíjense qué curioso, aquí tenemos un P4718 y un P48. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, parecería que está mal ordenado así como los leí como números completos, pero no, fíjense, porque aquí se lee dígito por dígito. Entonces, si leyéramos dígito por dígito, bueno, aquí tendríamos primero que va el 4, luego en este caso es el 3, el 7, el 7, el 7 y el 8. Entonces el 8 va después, porque tenemos 3, 7, 7 y 8. Entonces, este iría al final, pero ¿qué ocurre aquí con este número que está muy peculiar? Si lo leyéramos como un número completo sería 4718. Si lo leemos dígito por dígito es 4, 7, 1 y 8. Y leyéndolo dígito por dígito, este va antes de este de acá, porque tenemos, bueno, aquí, que el 7 es menor que el 8. Entonces le toca de este lado. Y nuevamente, fíjense que si lo leyéramos como un número completo y ya después, pero no. De aquí la importancia de leerlo dígito por dígito. ¿Qué ocurre aquí con ese 18? Ese 18 me indica que es una traducción. Viene de la tabla de traducciones, entonces esto hace que las traducciones queden con la obra que están traduciendo. En este caso guarda la congruencia con este 47, pero este 47 tiene además un 18, que me indica que es una traducción del que tiene este asiento principal. Y bueno, en el caso de la fecha, como vemos, bueno, es el año, se lee como un número completo, se lee como un 2000, como un 1987, 1999, 1999 y 1999. Aquí, ¿qué ocurre? Por ejemplo, vemos en el caso de estos dos, se ordenarían por la que tiene menor fecha. Iría primero, a la izquierda, en este caso, el 1987 iría antes que 1999. Bueno, pasemos ahora a la clasificación LC. En este caso vemos que para la asignatura de clase, cuando no hay punto a la derecha, se ordenan como números completos. En este caso tendríamos aquí N33 y N3210. Que fíjense que ocurre muy curioso aquí, porque si lo leyéramos dígito por dígito, este tendría que ir antes, ya que tendríamos, bueno, el 3 aquí igual, y luego tendríamos aquí otro 3 y aquí un 2. Entonces, bueno, en este caso, pues sí, iría primero contemplando el orden alfabético, que bueno, aquí las dos son n's, entonces no aplicaría, pero después nos iríamos por el número completo. Aquí el 33 es más pequeño que el 3210. Esto quiere decir que este que tiene N33 iría antes. También es importante, bueno, considerar para el caso de la clasificación LC el orden alfabético. En este caso, para los ejemplos, pues veremos únicamente los que tienen pues la misma letra, pero sí hay que considerar primero el orden alfabético. Bueno, continuando con clasificación LC, en la asignatura de clase, en el caso en las que tienen un punto a la derecha de nuestro primer dígito, se tomará como número completo el que está a la izquierda del punto y como dígito por dígito el que está a la derecha. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, tenemos dos asignaturas de clase muy similares. Aquí tenemos N7414 y también N7414. Pero ¿qué ocurre acá? Tenemos un punto y a la derecha de ese punto aquí tenemos un 75 y aquí tenemos un 9. Nuevamente, fíjense, si lo leyera como número completo, este 9 tendría que ir antes, pero no, aquí hay que leer dígito por dígito. Entonces, nuestro primer dígito a la derecha del punto, tenemos aquí que es el 7 y aquí que es el 9. El 7 es más pequeño que el 9, entonces iría antes. Aquí hay que ser bien cuidadosos con esta parte, ya que si lo leyéramos como un número completo, se desordenarían, ya no guardarían el orden que guardan en el esquema de clasificación. Entonces, hay que cuidar esta parte, sobre todo con estos que tienen punto y que a la derecha del punto tienen pues, un número. Bueno, siguiendo con la clasificación LC, cuando la asignatura de clase indica un A a la Z, es decir, cuando nos pide ordenar del A a la Z según la tabla Cotter, se ordena dígito por dígito desde ese punto y hasta antes de la fecha. Es decir, a partir de este A a la Z ya vamos a leer todo dígito por dígito. Y bueno, ya la fecha es así, se leería como un número completo, por eso se indica que hasta antes de la fecha. Vemos el caso aquí concreto de nuestras dos clasificaciones, que vemos que son muy similares, ya que es, bueno, PQ 6503, aquí igual, PQ
6.503, ambas tienen el punto, y luego tienen A52, A52, aquí bueno, van iguales, pero llegando a esta parte tenemos un Z459 y un Z48. Aquí nuevamente, si lo leyéramos como número completo, tendríamos que este es el número 459 y este es el 48. El 48 es más pequeño que el 459 y debe ir antes. ¿Por qué no va antes? Porque se está leyendo dígito por dígito. Esto nuevamente es para conservar la estructura que tienen las tablas en el sistema de clasificación LC, en el que se considera dígito por dígito para dar este orden alfabético pues de la mejor manera posible. Entonces, bueno, aquí le estamos leyendo dígito por dígito, lo que haría que este Z459 va antes que Z48. Y bueno, aquí tenemos también nuestros años que para el caso ya no nos interesan porque el primer criterio es, para ordenar es el que va de arriba a abajo. Es decir, se ordena primero de lo que está más arriba de la clasificación, desde la asignatura de clase, y finalmente se va en el lado descendiendo y descendiendo hasta llegar a la asignatura librística. Bueno, finalmente para la clasificación LC, en la asignatura librística, el cóter del asiento principal se ordena dígito por dígito nuevamente y el año como número completo. Aquí ocurre muy similar a como ocurría en la clasificación Dewey. Tenemos aquí el ejemplo concreto de B105.A55, que como vemos persiste en estos 4 ejemplos. Y luego tenemos el cóter por el asiento principal, que es M45, M45. Nuevamente vemos que este es un M45 con un 18, que nos indica que es una traducción. Entonces tendríamos aquí que leer dígito por dígito. M45, M45 nuevamente, M4518 y M49. Entonces, bueno, vemos que aquí esto es lo que ocurriría con ese orden. Contemplando dígito por dígito, este iría antes que este de acá, que si lo leyéramos como un número completo, vemos que el 49 es menor que el 4518, pero no ocurre eso aquí porque se lee dígito por dígito. Entonces, este 49 iría después de este 4518. Tenemos aquí, bueno, también que va en progresión también en la fecha, dígito por dígito, y fíjense, aquí ocurre una peculiaridad. Tenemos aquí el M45 2012 y el M45 2012A. Esta A me indica que hubo un mismo año para estos dos, pero hay que distinguirlos de alguna manera porque no es exactamente el mismo ítem, no es el mismo ejemplar. Entonces aquí, bueno, se decidió poner una letra A minúscula y esta A minúscula haría que vaya después del que no tiene ninguna letra. Si tuviéramos uno con una B minúscula, bueno, iría después y así conservando el orden alfabético. Entonces hay que ser cuidadosos en el caso cuando veamos que en una fecha, al terminar la fecha, hay una letra. Y esta letra, bueno, nos va a indicar un orden consecuente que irá después de que se ordene como un número entero esta fecha integrada por el año. Y bueno, con esto terminamos este video de temas de bibliotecología. Les agradezco mucho haberlo visto, esperando, bueno, que quedara claro esto, sobre todo para quienes no están tan adentrados a lo mejor en sistemas de clasificación y sepan, bueno, de menos ordenarlo. Creo que es importante considerar este ordenamiento para tener, pues, los materiales bien en su lugar y creo que también es importante incluso para aquellos que no son profesionales en bibliotecología, sepan cómo está este orden estructurado para evitar, bueno, tener material colocado en donde no deba estar. Bueno, los invito también a suscribirse a este canal, a que den like a este video si les ha parecido interesante, si les ha gustado. Y con esto me despido entonces, nos estaremos viendo en el próximo video.